Me llamo Santiago Luna. Volví a San Gregorio porque mi madre, Elena, me llamó llorando. Decía que los animales estaban inquietos, que los perros no dormían y que mi tío Juan hablaba con la sombra de un jaguar. Pensé que era solo paranoia, hasta que, la primera noche, vi con mis propios ojos como alguien cruzaba los maizales caminando como hombre y huyendo como bestia. Desde entonces, no he vuelto a conocer el silencio. San Gregorio es un pueblo pequeño, casi olvidado, enclavado en las faldas de la Sierra Norte de Puebla. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y las viejas costumbres y los susurros de los ancestros todavía resuenan en cada rincón. Mi abuela, Xóchitl, siempre me había hablado de los nahuales, de cómo algunos hombres nacían con el don, o la maldición, de transformarse en animales, de caminar entre dos mundos. Yo, criado en la ciudad, lo veía como cuentos. Ahora, de regreso, la realidad me golpeaba con la fuerza de un jaguar. La casa de mi madre, una vieja construcción de adobe con el techo de tejas rojas, se sentía diferente. Pesada. La primera noche que estuve de vuelta, cerca de las 11 de la noche, el viento helado trajo consigo un olor peculiar, a tierra mojada, a pelaje salvaje y a algo más, algo que se arrastraba en el aire como una promesa de peligro. Me asomé por la ventana. La luna, casi llena, bañaba los campos de maíz con una luz plateada. Fue entonces cuando lo vi, una silueta que se movía con una agilidad antinatural. Primero, parecía un hombre agachado, casi gateando, y luego, con una fluidez perturbadora, su forma se alargó, sus extremidades se hicieron más robustas, y se lanzó a la carrera, no ya como hombre, sino como una criatura de 4 patas, rápida y sigilosa. Mi respiración se cortó. No era un oso, ni un lobo. Era algo que desafiaba la lógica. Al día siguiente, a eso de las 7 de la mañana, mi tío Juan, un hombre fornido y silencioso, me recibió con una mirada de preocupación que rara vez mostraba. Sus ojos, antes llenos de la calma del campo, ahora denotaban un cansancio profundo, casi un terror. «Ya no podemos ni dormir, Santiago», me dijo, la voz rasposa. «El animal no es un animal cualquiera. Se le ha visto merodear por los corrales, y las cabras aparecen con heridas extrañas. Los viejos dicen que es el nahual de la Cueva Roja que ha despertado». El nahual de la Cueva Roja era otra de esas leyendas que Xóchitl solía contarme. Se decía que un antiguo nahual, un brujo jaguar, había sido sellado en una cueva hace siglos, pero que su espíritu nunca murió del todo. Y que, si su linaje se debilitaba o si la ira de la tierra lo llamaba, podría manifestarse de nuevo, poseyendo a un descendiente, o simplemente despertando su espíritu ancestral. Los días que siguieron fueron una tortura de insomnio y paranoia. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Escuchaba rasguños en el techo, gruñidos lejanos que parecían venir del corazón mismo de la sierra. Mi madre se había encerrado en sí misma, repitiendo oraciones en náhuatl y esparciendo sahumerios por toda la casa. Su rostro reflejaba el miedo que sentían todos los habitantes de San Gregorio. Fui a hablar con doña Remedios, la curandera del pueblo, una mujer de cabellos blancos trenzados y ojos sagaces que veían más allá de lo evidente. La encontré sentada en el patio de su casa, moliendo hierbas en un metate de piedra. Le conté lo que había visto, lo que mi tío Juan me había dicho, el miedo en los ojos de mi madre. Doña Remedios me escuchó con paciencia, sin una pizca de sorpresa en su rostro. «El nahual que azota San Gregorio no es un espíritu errante, Santiago», me dijo con voz profunda y resonante. «Es un hombre de carne y hueso, que ha sucumbido a la bestia que lleva dentro. La línea entre lo humano y lo animal es muy delgada en estas tierras. Se dice que el nahual de la Cueva Roja era un antepasado de los reyes, una familia antigua que juró proteger los secretos del monte. Pero el poder corrompe, y la bestia busca saciar su hambre. La familia Reyes. Había pocos reyes en San Gregorio, todos emparentados de alguna manera.
Me vino a la mente Emilio Reyes, un hombre solitario que vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, cerca de la cueva que le daba nombre a la leyenda. Siempre había sido un tipo reservado, con una mirada intensa, casi salvaje. La gente lo evitaba. ¿Podría ser él? Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, un alarido gutural me despertó, un sonido que era mitad lamento humano y mitad rugido animal. Salté de la cama. El sonido venía del corral de mi tío Juan. Corrí hacia allá, descalzo, mi corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. La luna, ahora en cuarto menguante, apenas iluminaba el camino. Al llegar al corral, la escena me heló la sangre. Varias cabras yacían muertas, sus gargantas desgarradas. Y de pie, junto a una de ellas, había una figura. Era grande, oscura, con una silueta que se retorcía bajo la luz de la luna. Sus ojos, de un rojo incandescente, me miraron directamente. Era el nahual. No era una bestia cualquiera, sino una criatura imponente, con garras afiladas y una ferocidad innegable. Pero al mirarlo, por un instante, vi algo más allá de la furia, vi una sombra de dolor, un destello de una conciencia atrapada. La criatura lanzó un gruñido amenazador y dio un paso hacia mí. El miedo me invadió, pero una parte de mí se negó a ceder. La abuela Xóchitl siempre me había dicho que el nahual se alimentaba del miedo, que su fuerza era la del terror que infundía. Corrí de vuelta a la casa de mi madre, buscando una respuesta, una guía. Mi madre, a pesar de su terror, parecía saber lo que se avecinaba. El nahual tiene que ser purificado, Santiago, me dijo, su voz temblaba pero había una extraña determinación en sus ojos. Su espíritu está cautivo. Solo la sangre del linaje, el canto de la tierra y el poder del copal pueden liberarlo. Me dio un atado de copal, un incienso sagrado que se usa en las ceremonias indígenas, y un pequeño amuleto hecho de obsidiana. Cuando lo encuentres de nuevo, dijo mi madre, quema el copal y pronuncia el canto antiguo. No lo hagas con miedo, hijo, hazlo con el corazón. Es un alma perdida. A la mañana siguiente, a eso de las 10 de la mañana, un olor putrefacto impregnó el aire de San Gregorio. El nahual había dejado un rastro de destrucción en los campos de maíz, animales muertos y huellas gigantescas que no eran ni de hombre ni de animal. La gente del pueblo, aterrada, se había encerrado en sus casas. El ambiente era de un silencio sepulcral, roto solo por los gemidos ocasionales de algún perro. Decidí que tenía que encontrarlo, enfrentarlo. No podía permitir que San Gregorio viviera en este constante terror. Seguí el rastro, las huellas que se hundían profundamente en la tierra. Me llevaron hacia la Cueva Roja, el lugar de la leyenda. A medida que me acercaba, el olor se hizo más fuerte, y un aura de maldad parecía emanar de la entrada de la cueva. Cerca de las 2 de la tarde, llegué a la entrada de la cueva. Era un agujero oscuro en la roca, flanqueado por 2 grandes peñascos cubiertos de líquenes. El aire se sentía pesado, cargado de una energía ancestral. El silencio era absoluto, pero un silencio que gritaba. Prendí el copal con un cerillo. El humo blanco y aromático se elevó, purificando el aire. Coloqué el amuleto de obsidiana en el suelo, frente a la entrada. Espíritu de la tierra, que te has perdido en la furia de la carne, comencé a recitar en náhuatl, las palabras fluyendo de mis labios como si siempre las hubiera conocido. A ti, que eres hombre y bestia, te invoco a la luz. Libera tu alma de la oscuridad, regresa a la senda de los ancestros. El eco de mis palabras resonó en la cueva. De repente, de la oscuridad, emergió la criatura. Se arrastraba, con su silueta retorcida y sus ojos rojos fijos en mí. Su aliento era pesado, rítmico, y un gemido sordo escapaba de su garganta. No se lanzó a atacar, sino que se detuvo, como si el humo del copal lo contuviera, como si mis palabras le causaran un dolor diferente, un dolor en el alma.
Esta vez, no solo vi la furia en sus ojos, vi la agonía, la desesperación. Era Emilio Reyes, atrapado en la bestia, luchando contra sí mismo. La leyenda era real. El nahual de la Cueva Roja no era un espíritu externo, sino la manifestación de un hombre que había sucumbido. Me acerqué, sin dejar de recitar el canto. El nahual retrocedió levemente, como si mis pasos lo quemaran. Lancé más copal al fuego, intensificando el humo. «Regresa a tu forma, hermano de la tierra», grité, mi voz llena de una autoridad que no sabía que poseía. «Deja que la luz de tu linaje te envuelva. Que la memoria de tu humanidad te guíe». La criatura lanzó un rugido que no era de rabia, sino de profundo tormento. Se encogió, sus garras se retrajeron lentamente. Sus ojos rojos parpadearon, y por un instante, vi los ojos de un hombre. Su cuerpo comenzó a convulsionar, los músculos se tensaron y se relajaron, el pelaje oscuro se disipó como humo. La transformación era brutal, una agonía visible. La silueta se encogió, el cuerpo se contrajo, y al final, en el suelo de la cueva, bajo el humo del copal, yacía un hombre. Era Emilio Reyes, demacrado, con el cuerpo cubierto de cicatrices y el rostro marcado por el sufrimiento, pero era él. Respiraba con dificultad, sus ojos cerrados. El nahual ya no estaba. La bestia se había retirado. Mi madre, que había venido con mi tío Juan, llegó a la entrada de la cueva justo en ese momento. Vio a Emilio, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Doña Remedios apareció detrás de ellos, asintiendo con la cabeza, una expresión de solemnidad en su rostro. «Lo has liberado, Santiago», dijo la curandera. «Has roto la maldición, al menos por ahora. La oscuridad siempre acecha, pero el corazón puro puede traer la luz». Emilio fue llevado a la casa de Doña Remedios, donde sería cuidado y purificado. Nadie sabía si volvería a ser el mismo, si el trauma de la transformación no dejaría, pero el terror había abandonado San Gregorio. Los animales volvieron a la normalidad, los perros dejaron de gemir y el aire de la sierra volvió a oler a tierra limpia y a pino. Me quedé en San Gregorio. Ya no era el urbanita que había llegado, escéptico y ajeno. Ahora veía el mundo con otros ojos, los ojos de quien ha presenciado lo imposible. Aprendí más de mi abuela Xóchitl, de sus conocimientos ancestrales, del equilibrio frágil entre el mundo humano y el mundo espiritual. Sé que la esencia del nahual, la capacidad de transformar y de ser transformado, reside en el linaje, en la sangre, en la tierra misma. Y aunque Emilio Reyes fue sanado, la historia del nahual de la Cueva Roja se sigue contando en San Gregorio. Una advertencia silenciosa, un recordatorio de que los viejos cuentos no son solo cuentos, y que en estas tierras de México, la frontera entre el hombre y la bestia es tan delgada como el susurro del viento en los maizales. Y a veces, basta un corazón inquieto para cruzarla. El silencio de la noche puede engañar, pero los aullidos de la bestia siempre volverán. Si te ha atrapado esta historia que te he narrado, si sentiste el helado aliento del nahual en la nuca y el miedo de la sierra poblana, entonces te pido un favor. Suscríbete a Enigma Paranormal para no perderte ninguna de nuestras incursiones en lo desconocido. Deja tu comentario abajo, ¿qué te pareció esta narración? ¿Crees en los nahuales o tienes tu propia experiencia con lo inexplicable? Y si te ha gustado, dale un me gusta para que más amantes del misterio como tú puedan encontrarla. Pero lo más importante, si tienes una historia propia, un encuentro que te dejó sin aliento, algo que la razón no puede explicar, no te lo guardes. Envíanos tu relato al correo que encontrarás en la descripción. Podría ser la próxima historia que compartamos con nuestra comunidad. El mundo está lleno de enigmas, y a veces, la verdad es más extraña y aterradora que la ficción.